Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o algún otro profeta. Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Entonces Simón Pedro declaró: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó: Feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún mortal te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, una bendición especial en este día de fiesta, de solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Cada uno de ellos con una misión de llevar a Jesucristo el Señor, de anunciarlo, de predicarlo. Pero muy especialmente la característica del discípulo del Señor, del apóstol del Señor, es llenar su corazón de la presencia de Dios, para luego contar esa experiencia de fe, para contar la experiencia, el amor que ha sentido, que ha experimentado en su vida de parte de Dios. Hoy en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, pues nos van a presentar la figura de Pablo, cómo Pablo sufrió a causa del Evangelio y llevó la palabra de Dios, después de ser un perseguidor de la iglesia. Luego viene la conversión, viene el enamoramiento, si así lo queremos ver, de la persona de Jesús. Y viene que es un enamoramiento apasionado por la persona de Jesús, que luego él va a llevar el Evangelio. Podríamos decir, Pablo es el que saca el Evangelio de ese entorno judío y lo lleva a los gentiles, a los no judíos, lo lleva a las tierras extranjeras, a todo lugar. Incluso llegó a Grecia, a la cuna de la filosofía, y allá predicó también la palabra de Dios, sin miedo, sin reproche, aunque les diera risa el mensaje de resurrección que predicaba Pablo, pero llegó a esas comunidades y luego conformó comunidades muy sólidas. Pablo es aquel valiente predicador de la palabra de Dios que sufre mucho a causa de la predicación, encarcelamiento, como bien lo había dicho semanas anteriores o días anteriores, diciendo que si hay que gloriarse de algo, si hay que presumir de algo, hay que presumir es del amor que se tiene a Cristo y especialmente del sufrimiento a causa de la predicación del Evangelio. Él cuenta que ha sufrido azotes, ha sufrido inclemencias del tiempo, ha sufrido hambre, ha aguantado también frío, ha sido abandonado. En fin, ha vivido muchas calamidades y dice, si de algo yo tengo que gloriarme o de algo tengo que presumir, presumo del amor de Cristo y de todo el sufrimiento por causa del Evangelio, el amor de Cristo. Si Cristo vive en el corazón del ser humano, pues qué testimonio más grande. Pablo es ese apóstol que lleva la palabra de Dios, podríamos decir, a extramuros, saca la palabra de Dios de ese entorno del pueblo de Israel y lo lleva a los paganos. Por eso conocimos la palabra de Dios, porque alguien valiente se atrevió a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Misionero de tiempo completo es Pablo. Y ahora también hablamos de la figura de Pedro. Pedro es al estilo de Jesús, podríamos decir. Quiero que se entienda muy bien este ejemplo que voy a colocar. El Señor dice, porque tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo el Señor es la roca firme donde está cimentada la vida de Pedro. Él es el fundamento, Él es la base, pero el Señor también le da esa participación para que Pedro lleve adelante las riendas de la iglesia, que sea ese discípulo que va a la cabeza del grupo. Después de la muerte de Jesús, Pedro queda animando a la comunidad, es el que va a llevar, y por eso dice la palabra de Dios, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del
mal no podrán contra ella. Todo lo que ates en el cielo, todo lo que ates en la tierra, atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra, desatado en el cielo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, dice el Señor. Y es la misión que tiene Pedro, de llevar, de afirmar la fe de los discípulos y de avivar el fuego del amor hacia Jesucristo. Por eso decimos que Pedro es el primer papa, aquel que asumió la responsabilidad de la iglesia en el tiempo que Jesús parte a la casa del Padre, pero llenos del Espíritu de Cristo resucitado. Siempre la roca firme es el Señor, y sobre ese edificio, más bien sobre esa roca, se construye el edificio. Es la fiesta que celebramos hoy, la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, cada quien con sus características, pero muy enamorados de Jesús. Cada quien lleva la palabra de Dios en el momento que corresponde, y la evangelización que se debe dar siempre está en boca del apóstol por el amor que ellos le profesan a Jesucristo el Señor. Qué bueno, mis hermanos, que también nosotros, al estilo de estos dos discípulos misioneros del Señor, podamos también aprender a amar a Jesucristo y a cambiar, a transformar. Si hablamos de la realidad de cada uno de los apóstoles, cada uno tiene sus propias miserias, sus pecados, pero el Señor, una vez que ellos se dejan encontrar por Él, los cambia, les cambia la vida a plenitud, les da ese sentido. Y cada uno de ellos pues va a contar la experiencia, cómo se sintió amado por el Señor, cómo experimentó la misericordia de Dios y cómo lo están dando a conocer. Pedro y Pablo, ambos con una vida muy particular, pero que luego se enamoraron de Jesús y hoy son los apóstoles de la palabra, los apóstoles que anuncian la verdad, la vida y el amor. Que al estilo de Pedro y de Pablo nosotros también nos enamoremos de Cristo al punto de que nuestra vida cambie para gloria y alabanza de Dios Padre. Felicitaciones a los que se llaman Pedro, también para los que se llaman Pablo. Hoy en su día, Dios les bendiga. Oramos por nuestros hermanos que piden oración, los que están enfermos en las clínicas, hospitales, en las cárceles, aquellos que piden oración. Dios les fortalezca y les bendiga. También oramos por los que están cumpliendo un añito más de vida. Hoy el Señor los colme con su gracia, su bendición, su proyecto de vida vaya siempre de la mano de Dios. Oramos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo nos sigan alimentando en nuestro camino de fe. Dios les bendiga.